Tongolele fue mucho más que una vedette, fue la mujer que desafió al sistema, escandalizó a las élites y creó su propia leyenda. Con su cabello blanco platinado, su figura felina y una mirada que hipnotizaba a cualquiera, Yolanda Ivonne Montes, sí, ese era su verdadero nombre, se convirtió en una tormenta en los escenarios. Lo que pocos saben es que fue censurada en más de una ocasión por atentar contra la moral pública, y aún así, cada vez que la querían silenciar, volvía más fuerte. En camerino se hablaba de ella con respeto y con miedo. Nadie sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque lo que vas a descubrir a continuación te va a dejar con la boca abierta. Aquí no te contamos lo que ya sabes, te revelamos lo que nadie se atrevió a decir, las verdades ocultas, los amores silenciados y los secretos guardados durante décadas. Cada semana desenmascaramos una figura legendaria y te llevamos a lo más profundo de su historia. No te quedes fuera, únete a esta comunidad que quiere saberlo todo. Desde su infancia, Tongolele sabía que no era como las demás. No encajaba en los moldes tradicionales, no soñaba con un hogar y una familia, soñaba con luces, con aplausos, y con libertad. A los 15 años ya bailaba en teatros de segunda categoría, pero fue su estilo provocador, inspirado en el burlesque estadounidense, lo que hizo que su nombre empezara a circular en los rincones más exclusivos del espectáculo. Algunos la llamaban la bomba de ébano, otros simplemente la consideraban peligrosa. Y lo era, para quienes no podían controlarla. Pero no todo era glamour. Tongolele fue víctima de una red de manipulación dentro de la industria cinematográfica. Se dice que un productor intentó chantajearla con fotografías comprometedoras para obligarla a firmar un contrato abusivo. Ella, lejos de doblegarse, denunció el caso, y quedó vetada durante casi un año. Muchos pensaron que su carrera había terminado, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Regresó como protagonista de una cinta que rompió todos los récords de taquilla. Y lo hizo a su manera, sin pedir perdón, sin bajar la mirada. Su primer gran amor fue tan intenso como fugaz. Se trataba de un joven pintor bohemio, con quien vivió una relación secreta durante 2 años. Su amor estaba prohibido, no por su edad, sino porque él ya estaba comprometido. Cuando la verdad salió a la luz, la sociedad conservadora no perdonó. Tongolele fue duramente atacada en los medios, acusada de rompehogares y de inmoral. El escándalo fue tal que casi le cancelan su participación en una película internacional. Pero lejos de esconderse, apareció en la portada de una revista con un titular demoledor: sí, lo amé, y lo volvería a hacer. En el fondo, esa herida nunca cerró. A pesar de su imagen de mujer invencible, quienes la conocieron de cerca aseguran que ese amor fue el único que realmente la hizo temblar. Las relaciones que tuvo después fueron fugaces, intensas, pero nunca iguales. Muchos la buscaron por interés, por fama, por deseo, pero ninguno logró llegar a su alma. Y por eso, Tongolele empezó a rodearse de silencio, a construir una muralla alrededor de su vida personal. Nadie entraba si ella no lo permitía. Lo más impactante vino años después, cuando se descubrió que parte de su fortuna había sido manejada por una figura del medio que la traicionó. Un amigo cercano, que por años administró sus contratos y sus giras, desvió sumas millonarias a cuentas personales. Cuando Tongolele lo descubrió, se dice que no lo demandó, pero sí lo exilió de su vida para siempre. Desde entonces, aprendió a no confiar en nadie, a revisar cada contrato, a controlar cada decisión. Se convirtió en una empresaria feroz, al frente de su propio imperio. Y lo que casi nadie sabe es que hubo un periodo en que Tongolele pensó en retirarse y desaparecer del ojo público para siempre. Pero un proyecto secreto, un documental que nunca vio la luz, la hizo cambiar de opinión. En él, confesaba episodios de su vida que jamás había contado, relaciones con figuras del poder político, amenazas veladas para que dejara el país, y cartas escritas desde el exilio por otras vedettes que habían sido silenciadas. Ese material existe, pero aún está guardado. ¿Por cuánto tiempo más? Quédate con nosotros, porque en la próxima parte te vamos a contar exactamente qué contiene ese documental perdido, quiénes son los personajes que aparecen en sus páginas ocultas, y por qué ese proyecto fue enterrado por más de 3 décadas. Lo que está por revelarse no solo cambiará la historia de Tongolele, podría sacudir los cimientos del espectáculo mexicano.
La ruptura de esa relación sentimental fue mucho más que un corazón roto. Para Tongolele, fue como una sacudida brutal que la aterrizó en la realidad despiadada del mundo del espectáculo. El amor, que alguna vez pareció ser su refugio, se convirtió en otra tormenta que debía navegar en solitario. Pero lejos de rendirse, decidió convertir ese dolor en combustible. Con el corazón hecho trizas pero la mirada firme, se lanzó con más fuerza a los escenarios, jurando que nadie jamás volvería a verla débil. Era la vida la que la golpeaba, pero ella devolvía cada golpe bailando. Para 1955, ya era imposible ignorarla. Su papel en La mujer que vino de la lluvia fue el inicio de su transformación en leyenda. Pero el precio de la fama venía con exigencias inhumanas. Los productores querían reescribir su esencia, convertir su exotismo en un producto, quitarle el alma para hacerla vendible. Tongolele no se dejaba. En cada set, cada ensayo, defendía su identidad con uñas y dientes. Esa rebeldía no gustaba a todos. Hubo incluso amenazas de vetarla. Pero ella, como un huracán en tacones, no se detenía. Su nombre ya era sinónimo de espectáculo, sensualidad y misterio. La fama era suya, pero en la intimidad, las cosas eran distintas. Nadie imaginaba que detrás de esa figura imponente se escondía una mujer rota. Las adicciones no llegaron de golpe, fueron entrando en su vida como un susurro venenoso. Primero por recomendación médica, luego por presión del entorno, y finalmente por desesperación. Pero incluso en los peores momentos, cuando parecía que ya no quedaba nada, algo dentro de ella se resistía. Y fue esa chispa, casi extinguida, la que encendió su camino de regreso. Su cuerpo sufría, pero su alma aún gritaba por volver al escenario. Y justo cuando parecía estar recuperándose, el escándalo estalló. Los periódicos no hablaban de su arte, sino de su supuesto romance con un político casado, figura prominente del gobierno. Las cámaras la perseguían como si fuera una criminal. Se inventaban historias, se mostraban evidencias sacadas de contexto, y hasta se decía que estaba siendo financiada por el Estado en secreto. Tongolele, firme, negó todo. Pero el daño estaba hecho. Algunos contratos fueron cancelados, marcas se deslindaron, y su imagen quedó manchada. Sin embargo, sus seguidores más fieles no la abandonaron. Porque el mito, aunque tambalee, no se rompe. El rechazo a ese papel que después se convirtió en un clásico fue otro punto de quiebre. Todos decían que había sido una locura dejar pasar esa oportunidad. Se hablaba de orgullo, de inseguridad, incluso de supersticiones. La verdad es que Tongolele sintió que ese personaje no era para ella. Prefirió perder una película a perderse a sí misma. Pero el público no lo perdonó tan fácilmente. Cada vez que veían ese filme, cada premio, cada homenaje, era un recordatorio de lo que pudo ser. Y Tongolele, aunque en silencio, lo cargó durante años como una cicatriz que no podía mostrar. Lo que pocos saben es que durante esos años oscuros, Tongolele comenzó a escribir un diario íntimo donde plasmaba su dolor, sus pensamientos más crudos y sus verdaderos sentimientos sobre la fama. En esas páginas, que hasta hoy permanecen ocultas, hablaba de traiciones, de amores secretos, de amenazas recibidas por negarse a ceder su imagen a ciertos intereses políticos. Algunos creen que esas confesiones son tan explosivas que podrían cambiar para siempre la forma en que vemos al cine mexicano de esa época. ¿Será posible que lo que hay en ese diario revele una red de manipulación más grande de lo que imaginamos? El misterio no termina ahí. Se rumorea que uno de los motivos de su retiro parcial fue un intento de atentado del cual apenas logró salir ilesa. Todo sucedió una noche, al salir de un cabaret en Tijuana. Un automóvil la siguió y estuvo a punto de atropellarla. La policía nunca encontró a los culpables, pero entre bastidores, se hablaba de represalias por haberse negado a participar en una película financiada por dinero sucio. Ella jamás habló del tema en público, pero desde entonces, su presencia en los medios se volvió más cautelosa. ¿Qué secretos tenía Tongolele que tantos querían callar? Y si creías que esta historia ya no podía ser más intensa, espera. Porque aún no hemos hablado de su inesperada conexión con una red de espionaje internacional, ni de la carta que recibió años después, firmada por una figura del crimen organizado. Las piezas del rompecabezas apenas empiezan a encajar, y lo que viene podría cambiar todo lo que creías saber. Quédate, porque las próximas revelaciones te dejarán con la boca abierta. Esto no es una historia más del espectáculo,
es una leyenda viva, y apenas estamos empezando a descubrirla. Con el tiempo, Tongolele experimentó una crisis de identidad casi palpable. El público comenzó a ver un cambio en su imagen, una transformación que estaba muy lejos de lo que ella inicialmente representaba. Este cambio no fue del todo bien recibido, lo que la llevó a reconsiderar su carrera y el mensaje que quería transmitir. En medio de esta crisis, un accidente casi le cuesta la vida. Un incidente automovilístico la dejó incapacitada temporalmente, pero su dedicación por el arte la hizo regresar más decidida. La película El pecado de Adán y Eva fue el proyecto que la catapultó a la fama internacional. El éxito rotundo de esta producción diseñada para el cine de comedia y sátira la hizo un ícono en la década de 1960. No fue fácil, ya que las críticas y la presión de los medios comenzaron a aumentar. Pero Tongolele no solo enfrentó esos desafíos, sino que también se convirtió en una voz que representaba la libertad y la expresión en un mundo de tabúes. Como muchas celebridades, la persecución mediática empezó a ser parte de su vida. Los paparazzi la seguían de cerca, a menudo distorsionando la realidad de su vida privada. Sin embargo, era notorio cómo luchaba contra eso, deseando no solo proteger su intimidad, sino también su arte. En un giro inesperado, hubo un papel en un filme que casi no acepta. Con su instinto y visión, terminó convirtiéndose en uno de sus trabajos más aclamados, demostrando que tenía un ojo excepcional para los proyectos importantes. La rivalidad con otra actriz de la época, que también aspiraba a alcanzar un estrellato similar, se volvió un tema recurrente en los tabloides. Aunque ambas eran extraordinarias, la competencia se hizo notar en las premiaciones y en la preferencia del público. Tongolele, en su esencia, no quería estar en una batalla constante, pero la industria muchas veces la forzaba a ello. Un auténtico viaje emocional la llevó a querer un papel que siempre había soñado interpretar, pero que no llegó a ser real. Esta búsqueda de un rol perfecto la llevó a atravesar momentos de incertidumbre. La vida y carrera de Tongolele también incluyó legales complicados y juicios que desgastaron su energía y recursos. Después de años de trabajo, se vio enfrentada a un futuro incierto. En su vida personal, la muerte de una de sus hermanas marcó un hito en su existencia. Este suceso la transformó, forzándola a reevaluar sus prioridades y objetivos. Tiempo después, su ascenso a la fama llegó, incluso a una edad que muchos considerarían avanzada para estándares del entretenimiento. Pero fue su talento lo que la mantuvo en el centro de atención. Los altibajos financieros casi la llevaron a abandonar la industria. La presión por mantener una vida pública y las expectativas de sus seguidores pesaban en su corazón. Este periodo de crisis financiera hizo que repensara su futuro y surgieron momentos en los que consideró alejarse del medio, pero su pasión por la actuación fue más fuerte que cualquier reto que enfrentara. A medida que su carrera avanzaba, colaboró estrechamente con algunos de los directores más influyentes en la época, como Julio Bracho, lo que la llevó a crear una serie de películas memorables que reforzaron su legado en la industria. A pesar de tener una imagen pública fuerte, sus relaciones personales a veces eran un reflejo de sus luchas internas. Uno de los amores que estuvo bajo el radar fue una relación prohibida que tuvo en su juventud. Este amor la provocó momentos de gran felicidad, pero también de profundo dolor al tener que mantenerlo en secreto. La adversidad siempre estuvo presente en su vida, y las expectativas de su entorno a menudo la hacían dudar de sí misma. A lo largo de su camino, Tongolele encontró un mentor que moldeó su forma de ver la vida y la industria, empujándola hacia el éxito. Superó las tragedias personales y periodos oscuros, cuya historia siempre estuvo marcada por la fortaleza y resiliencia que mostró. Sin embargo, la fama no llegó sin momentos de deseo de abandonar todo, una lucha interna constante que la seguía incluso en los días más brillantes. Una vez, se vio atrapada en un escándalo que afectó su imagen pública, pero la sobrepasó con gracia. Su defensa de causas sociales y políticas también le valió el respeto de muchos. Si bien la vida de Tongolele estuvo llena de dramas, también estaba marcada por la belleza y la generosidad desde el fondo de su corazón. Al final de su carrera, hizo una aparición en una película que no tuvo tanto éxito, pero su interpretación resonó profundamente. A través de todas las actuaciones y realidades vividas, su legado perdura, su influencia va más allá del simple entretenimiento. Recibió múltiples premios a lo largo de su vida, pero uno de los más significativos fue el reconocimiento a su trabajo y su perseverancia.
La lucha por conseguir sus primeros contratos la hizo entender que el camino al éxito no siempre es claro. Las presiones sociales sobre su apariencia y comportamientos fueron desafíos que aprendió a manejar con el tiempo. Las correrías con la ley también mezclaron la realidad de su vida, pero nunca detuvieron su avance. Finalmente, podemos reflexionar sobre el legado que Tongolele ha dejado tras de sí. Su vida fue un viaje lleno de altibajos, pero siempre se mantuvo fiel a sus raíces y a su pasión. Enfrentó cada desafío con dignidad y gracia, dejando una huella imborrable no solo en el cine mexicano, sino también en los corazones de aquellos que se sintieron inspirados por su historia. Hoy, recordamos a Tongolele como una mujer que no solo construyó su propia historia, sino que también abrió puertas para futuras generaciones. Su capacidad de enfrentar la adversidad, su talento y su pasión por el arte son homenajeados por todos los que la conocieron o simplemente vieron su obra. Antes de despedirnos, rendimos homenaje a esta increíble figura del entretenimiento. Porque, aunque el tiempo pase, su esencia y su increíble historia vivirán por siempre en nuestra memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tongolele. Hasta la próxima historia.